Mateo 16, del 13. Estoy en Juan. Mateo 16, leemos del 13 al 20. Esa pregunta siempre nos la va a hacer Jesús. ¿Qué dices tú? ¿Quién dices que soy yo? ¿Quién soy para ti? ¿Qué? Podemos ver desde el 13. Dice que viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, hay otra Cesarea que está pegada al Mediterráneo, pero esta estamos hablando de la que está en el Líbano, arriba. Tiene el nombre de César y de un hijo. Esto se le honró de alguna manera a un hijo de Herodes, Felipe. Cesarea de Filipo. Eso está justo arriba, al norte, pegado al Líbano. Preguntó a sus discípulos, diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Eso es una pregunta común, ¿no? Pueden preguntar: ¿qué dice en el trabajo que es Jesús? María, ¿en tu trabajo quién dice que es Jesús? Hermanos, oye, ahí donde te mueres, en el barrio, ¿qué dice la gente? Pero luego, bueno, pues ellos contestan. Ellos dijeron: unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Ahora aquí le pregunta a los discípulos, no preguntó a los judíos. Entonces Jesús les preguntó a ellos. Y no eran malas respuestas, en un sentido no son malos hombres los que contestan. Luego veremos, ¿no? Juan el Bautista, otros dicen que Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Pero ahora ya concreta la pregunta, ya viene directamente a ellos, ¿no? Y les dijo: ¿y vosotros? ¿Quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia. Jesús está edificando su iglesia, hermanos. Y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y a ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Leemos también el 20. Entonces mandó a sus discípulos que a nadie dijesen que él era Jesús el Cristo. Amén. Está ahí. Pues, como dije al principio, o hace un momento, que hay momentos en la vida donde nos va a venir siempre esa pregunta, porque somos hijos de Dios. No sé si todos hemos entregado nuestra vida al Señor, pero por lo menos vamos en camino, ¿no? Estamos aquí por algo, no hemos venido aquí espero que no hemos venido a pasar un rato y ya está. Venimos porque amamos al Señor, porque queremos más de Él, queremos aprender, queremos conocerle más, queremos hacer su voluntad. Y eso todo está bien. Ahora el Señor va a ir siempre añadiendo más, ¿no? Como dice en Filipenses, me gusta mucho siempre mencionar ese versículo: aquel que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. O sea, estamos en proceso, estamos en camino, estamos ahí siendo tratados, estamos siendo de alguna manera procesados, ¿no? Para ser ese hijo de Dios, esa hija que el Señor espera, ¿no? Entonces, quiero ya decir algo, ¿no? Pensando en esta pregunta y la respuesta de Pedro, la obra de Dios se va a edificar sobre la confesión de Pedro, sobre esa revelación que Pedro recibe. Pedro reconoce quién era Jesús. No se puede edificar de otra manera. Entonces, primero, me gusta centrarme en esto, ¿no? Que Pedro no está hablando de algo que podía salir de él, ¿no? Ya Jesús mismo le contesta, dice: esto no te lo ha revelado carne ni sangre. Entonces viene algo de Dios.
directamente de Él. Y eso, cuando pensamos en el nuevo nacimiento, nosotros no podemos fabricar eso. Yo no puedo obrar para que tú nazcas de nuevo. Yo puedo predicar la palabra, nosotros podemos y debemos de predicar la palabra, pero es el Espíritu Santo el que va a traer ese nuevo nacimiento, ¿no? Eso nace, como dice en Juan también, capítulo 1, ¿no? Los cuales son engendrados de Dios. Eso no podemos nosotros fabricarlo, ¿no? Entonces, esto me hablaba ya primeramente la importancia de ser testigos, ¿no? Entonces, cada uno debe de ser un testigo al final de Jesús. No sé si eres un testigo, pero eso tiene que ver con algo que has recibido. Como digo yo, el nuevo nacimiento nosotros no podemos fabricar, pero si no has nacido de nuevo es imposible. Entonces eso es importante que tengamos en cuenta, ¿no? Ahora, yo tengo este pasaje dividido en tres puntos. Uno, la obra de Dios se debe de edificar sobre la revelación de Dios. Entonces, revelación para dirigir la obra de Dios, para hacer su obra al final, tiene que ser guiado por Él. ¿Sí o no? Amén. Nosotros, si podemos hacer, ya dice en Zacarías, ¿no? 4:6, no es con ejército, no es con espada, no es con fuerza, no es con nuestro... Imagínate que viniese aquí el alcalde, que viene aquí como un simpatizante. Y, hombre, que gloria a Dios, queremos que venga el alcalde, que venga el rey también. Imagínate el rey, pues seguro que vendría mucha gente. Pero eso, para hacer la obra de Dios, sería insuficiente. Hacerlo en nuestras fuerzas, hermanos, siempre caemos en eso, ¿no? Nos lleva a frustrarnos. Cuando queremos hacer las cosas a nuestra manera, a nuestras fuerzas, y la Iglesia siempre tenemos que, por eso esto nos llama a orar, hermanos. Nos llama a descansar en Dios, a orar y esa dependencia, ¿no? Tengo aquí algún versículo que lo tengo aparte, me gustaría poder mencionarlo, porque son versículos bien hermosos. Fijaros en el Salmo 84:5, qué bonito. Dice, bienaventurado el hombre que tiene en ti sus fuerzas, en cuyo corazón están tus caminos. ¿Qué hay en tu corazón? Tenemos que meter al Señor ahí. Señor, yo no quiero tener cosas que no sean... Yo quiero tenerte a ti. Todo lo que te interesa a ti, todo tu plan para mí. Yo quiero que sea eso lo que me guíe realmente en mi vida, ¿no? Los hombres, así gente que Dios ha usado mucho... Recuerdo de un testimonio de Billy Graham, ¿se acuerdan del evangelista? Muy famoso, ya partió con el Señor. Dice que es el hombre que a más gente ha predicado. Y a él le preguntaron en Ámsterdam una vez, en una conferencia de evangelistas, bueno, había allí de todo, un montón de... pero allí se juntan miles, o sea, no sé si llegaron a 1 millón, pero bueno, a lo bestia, como se suele decir. Y le preguntaron delante de todo el mundo, ¿por qué quiere que oremos? Y dijo algo muy interesante, digo, pues que Dios me diga lo que tengo que hacer, porque yo no lo sé. Dependo de Él. Digo, madre mía, pues... Y no le importó decirlo así, ¿no? Como que... Él dijo, yo dependo del Espíritu Santo. Entonces, acuérdense, hermanos, la obra de Dios no se puede edificar sobre el conocimiento, sobre nuestro... Imagínate, tenemos hoy gente rica en la iglesia, tenemos gente que tiene mucho dinero, que tiene muchos títulos, que tiene... No. Sería bueno, gloria a Dios, sí, claro que sí, pero es el Espíritu Santo al final. Es la obra del Espíritu Santo. Entonces, cuando habla de revelación, la palabra revelación es muy interesante, porque es Dios dejándonos saber algo que si no es por Él no lo sabemos. Entonces Él se revela en nuestras vidas y nos da algo que nosotros no sabemos. Ahora, ¿eso quita el esfuerzo del estudiante de la palabra? No. Acuérdense que somos colaboradores de Dios. Pero cuando entramos en lo sobrenatural, cuando entramos en la dirección del Espíritu Santo, cuando entramos... A mucha gente le cuesta, ¿no? Y hay gente cristiana que también hay... Mucha gente que se va por ese lado, ¿no? Que al final... Es como reconocer más lo humano que lo divino, y las cosas de Dios se hacen a su manera, Él tiene un plan perfecto.
y es el que nos interesa, el que debemos de buscar, ¿no? Ya la palabra dice en Juan 15 también, 16, dice: no me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. También dice que si alguno me sirve, alguno quiere servir a Dios, que me siga. Él tiene que ir delante. El Espíritu Santo tiene que guiarnos, tiene que ser el que va delante. Y aquí un énfasis que quiero hacer en este primer punto tiene que ver con la palabra testigo. Testigo, somos testigos. Un testigo es alguien que, imagínate un accidente. Ahora que también en los seguros hay jaleo, porque a veces se buscan falsos testigos que vayan a contar algo que no ha pasado ni lo ha visto. Pero el juez escucha y pues cuidado con eso, no con ser falsos testigos. Nosotros, en la palabra, cuando habla de ser testigo, habla de alguien que lo ha visto, ¿no? Aquí, por ejemplo, me gusta Primera de Juan, en el capítulo 1, el apóstol es muy interesante, porque es posible que me hayan escuchado. Juan está hablando aquí teniendo 90 años. Ya es la última carta. Las últimas cartas las escribe ya con 90, 95 años. Jesús había muerto 60 años atrás. O sea, ya habían pasado unos años. Y empieza diciendo lo que hemos visto, lo que era desde el principio, lo que hemos visto, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palpado en nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna. Bueno, ¿por qué está diciendo lo de visto, tocado, hemos estado? Es porque estaban entrando herejías, ahí estaba entrando el gnosticismo, estaban entrando, pues al final, sectas. Gente que decía que Jesús había sido un fantasma, claro, ya habían pasado 60 años. Y qué importante que sigamos predicando la palabra cada día, hermanos. Como Pedro dice, para mí, no me canso de enseñaros las mismas cosas, porque para mí es seguro. Si dejamos de enseñar las mismas cosas, ¿qué pasaría? Que al final es como las historias, ¿no? Las historias de los pueblos, ¿no? Que al final, sí, empezó un día y se ha ido contando, pero luego se ha distorsionado, o sea... Y lo que era A, ahora es cualquier cosa, ¿no? La palabra tenemos que asegurarnos de que hemos orado por los niños, pero ellos un día lo harán con los que vengan después. El Señor no ha venido antes. Seamos fieles, ¿no?, en compartir la palabra. Entonces Juan lo que está diciendo, Jesús no era un fantasma. Yo estuve con él, por eso tocaron mis manos, yo estuve con él, yo le vi. Y el gnosticismo decía que Jesús había sido un fantasma, y Juan dice, no, yo estuve con él. Entonces, ¿por qué digo eso? Juan había sido un testigo de Jesús, había estado con él, él era testigo de lo que él hizo. Pedro también, en capítulo 5, por ejemplo, en primera de Pedro dice: ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo anciano también con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Ahora, yo quiero preguntarte si tú eres un testigo de Jesús. ¿Eres testigo? Amén. Gloria a Dios. Es un proceso, estamos ahí, Señor, y algo he recibido de ti ya, ¿no? ¿Quiero más? ¿Queremos más o no? Entonces, y eso tiene que ver también con nuestra parte también, el hambre, ¿no? Yo estaba otra vez pensando, antes de subir, pensaba en esos versículos, los suelo mencionar mucho, pero me parece muy importante porque tiene que ver con nuestra parte. Dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Imposible. Porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. ¿De quién es galardonador? De los que le buscan. Si no hay hambre y si no hay deseo de buscarle, pues apaga y vámonos. Y en primera de Pedro están estos hombres, dice que, hablando de los que ya no están, y este pasaje también siempre lo disfruto un montón. Fijaros qué interesante. Los profetas que profetizaron de la gracia destinada a vosotros inquirieron y diligentemente indagaron acerca de esta salvación. No eran vagonetas, hermanos. No era gente que iba al culto a un ratito a cantar y luego se iba a casa. Dice que inquirieron y diligentemente indagaron. Gente esforzada, gente que y me llama siempre la atención, Señor, ayúdame
a no ser un conformista, un bueno, ya está, ya para hoy. No, que no pare el hambre en nuestras vidas, hermanos. El deseo de conocerle más, de saber más de Él, ¿no? Es como en una relación, ¿no? Yo pienso, cuando hay dos personas que se enamoran, dos jovencitos, está todo el rato, él está ahí haciendo lo que sea para verla, ¿no? Sabe por dónde va a pasar, sabe a qué hora se va a salir, sabe que todo, porque quieres verla, quieres estar, podríamos orar en esa dirección, ¿no? Jesús, yo quiero estar todo el rato pensando, a ver, cómo conocerte más, cómo saber más de ti. Y esto tiene que ver con el precio, hermanos, con el valor que tienen las cosas de Dios. Porque Dios no pierde el tiempo. Si ve ese hambre en nosotros, wow, se va a revelar a ti, a tu vida, de una manera que Él viene. Él es galardonador, hemos dicho, de los que sin fe es imposible, que es galardonador de los que le buscan. Y acuérdate que ese galardón no tiene que ver con nada material, que también, acuérdate de los caprichos, también los conoce, ¿eh? Pero es galardonador de los que le buscan, y yo pienso que es Cristo revelándose a nosotros. Y eso nos desarma, nos descoloca, y ahí disfrutas, y ahí dices, wow, ahora entiendo por qué estoy aquí, ahora entiendo que mi vida tiene un plan, Señor, que hay una dirección, que hay no estoy aquí, bueno, por estar, sino que el Señor tiene un plan. Estos hombres, en primera de Pedro dice, los profetas que profetizaron de la gracia destinada a nosotros, inquirieron, eran gente esforzada. Y el versículo 12, que es lo que quiero destacar ahí, fijaros lo que dice, a estos se les reveló, no a otros. ¿A quién se les reveló? A ellos. ¿Por qué? Porque inquirieron, porque diligentemente indagaron. O sea, hay una parte que es nuestra siempre, ¿no? Que si no lo hacemos, por eso dice, el que busca, el que llama a la puerta, pero si no llamas a la puerta, si no buscas, pues apaga y vámonos. Entonces, otro problema ya sería si tenemos el hambre para hacerlo, si tenemos la sed para hacerlo. Entonces tenemos que ir añadiendo los problemas ahí, ¿no? Siempre me gusta pensar, ¿no? La mamá que ve que ¿cómo se llama la niña? Sara. Come. Pero si no comiese, te preocuparías. Iría rápido, al médico rápido, a ver qué pasa. Algo falla. Entonces es vasca también casi. Los vascos, mi padre decía, cuando me veía comiendo, decía, te vas a comer a tu padre, hijo mío. Y venimos ya, ¿qué vamos a hacer? Menos coliflor, me puedes poner lo que quieras. Con las cosas del Señor, hermanos, tenemos que revisar también nuestra vida. Señor, no tengo hambre de ti. Me falta tiempo. O sea, seamos valientes en esto, hermanos. Ponernos serios, ¿no? Porque si no, nos da igual una cosa que otra, ¿no? Y las cosas de Dios son bien serias. Ahora, lo que hay detrás, ¿no? La bendición que hay detrás, ¿no? Lo que el Señor tiene es tremendo. Y es un precio alto. Por eso Él no lo da a cualquiera. Ese crecer, ese hambre, cuando estás con personas que han dedicado su vida. Yo me acuerdo de Juan Baris, que fue un misionero finlandés. Él fue a Paraguay, a Uruguay, levantaron obras para un montón de iglesias. Luego fueron al País Vasco, estuvieron en Bilbao, en Vizcaya, y luego fueron a San Sebastián, en Durango, y de ahí hemos salido un montón de obreros, de pastores. Y yo cuando vi los vídeos, ahí estuvo Jarmo, ¿te acuerdas, María de Jarmo? También tuvieron en Aranjuez vino un finlandés también, en Maya, Jarmo. Para nosotros era Jarmo. Pero cuando ven los vídeos que mandaron luego de Uruguay, los hermanos, solamente pasaba gente. Claro, yo no los conocía porque era un tiempo antes de que viniesen al País Vasco. Pero era dando gracias. Marieta,
Gracias por haber venido, por habernos llevado al Señor. Gracias por haber conocido a Jesús, por habernos traído la palabra, por haber compartido con nosotros. Y eso es como un árbol, hermano, que se va haciendo un hombre o una mujer de Dios, donde Dios nos va a poner, donde nos pone, y somos hijos de Dios de verdad, como tiene que ser. Eso tiene un alcance, eso ya no tiene, eso no se corta. Por eso me gusta, ¿no? Acordaos en Primera de Juan, cuando dice: el que no ama a su hermano está en tinieblas, anda en tinieblas, y luego dice, y no sabe dónde va. Pero muchas veces me habréis oído, darle la vuelta al versículo. El que ama, anda en luz, está en luz, y el que anda en luz y sabe dónde va. Aunque tú no veas claro ahí, bueno, yo estoy sembrando, sé que voy en la dirección correcta. Luego yo cuando vaya a casa, yo sé que no tengo que coger dirección a Andalucía. La 4 no, yo tengo que coger dirección. Nosotros asegurémonos de estar ahí puestos los ojos con el Señor, de ir sembrando, al final de compartir lo que Dios nos pone. Ya se ha mencionado algo también muy interesante, de poder al final sembrar, crecer en las cosas de Dios, comprometernos con Dios, ¿no? Y eso, acordaos, tiene un alcance, porque el Señor al final es misionero en las cosas de Él. Igual que Juan y Marieta sembraron, y eso no tiene, eso no se acaba. ¿Está bien este aquí? Amén. Estamos hablando de ser testigos. Como no me dé prisa, yo no sacaré no. Ahora, hemos dicho que esto no se puede fabricar. Y esto, fijaros lo que responde Jesús a esa respuesta. Bienaventurado eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Ahora vamos un poquito más adelante. Dice: yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Sabéis que hay una interpretación que no tiene ni pies ni cabeza, y menos de este pasaje. El primer papa, ¿a quién se le llama? A Pedro, ¿no? Pensando que Jesús le está diciendo que sobre ti, Pedro, y es sobre la afirmación, no es sobre Pedro. De hecho, Jesús dice: porque eso no te lo reveló carne, sobre lo que tú estás diciendo, Pedro, que es esa frase, ¿no? Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ahí es donde todos debemos de llegar, hermanos. Aquí estamos hablando de qué y otra vez, para resumir este primer punto, ¿quién es Jesús para ti? Podía haber dicho: tú eres el Cristo, Mesías, porque los judíos estaban esperando hasta cierto punto. Podían haber pensado: bueno, si es algo terrenal, bien, pero Pedro está añadiendo el Hijo del Dios viviente. Está hablando de algo más. Está reconociendo ahí la divinidad, está reconociendo que es Dios que ha venido y eso solamente puede venir del Señor. Eso puede solamente que Dios, cuando nacemos de nuevo, se nos abren los ojos, ¿no? Jesús ya le dijo a Nicodemo: no tienes que nacer de nuevo. Si no naces de nuevo, entonces, si no has nacido de nuevo, tienes que orar y pedir al Señor: ven, Señor, a mi vida. A veces, para hacerlo rápido en un minuto, cuando hablo del nuevo nacimiento, yo siempre pongo la idea del espejo. Me gusta por pensar en un espejo. Si lo pones a 10 metros no te vas a ver muy bien, pero si te vas acercando y te pones ahí a 10 centímetros, wow, ahí empiezas a ver: uy, tengo una arruguita aquí, si tengo aquí un granito, ni me la había visto. Cuando uno se acerca a Dios, es como acercarte a un espejo. Al final Él te va a mostrar quién eres, y ahí es donde viene la convicción del pecado, y ahí es donde Dios te muestra quién eres. Lo bueno es que Dios no te pisa,
Dios no te hace mostrar quién eres para maltratarte, no, todo lo contrario. Él quiere ayudarte, por eso ahí es donde dices, wow, me estoy acercando a un Dios santo. Porque de otra manera, ¿quién nos muestra? Cuando tú preguntas a la gente, ¿qué es pecado? ¿Qué pecado? ¿Qué es eso? ¿Qué me estás hablando? Solamente cuando te acercas a Dios, ahí te das cuenta de quién es Dios. Por eso a mí, por eso me gusta pensar en un espejo, porque ahí me veo quién soy yo. Y es el Espíritu Santo el que me trae luz. Pero si no nos acercamos a Dios, por eso Dios otra vez no pierde el tiempo. Y no lo digo de manera como si fuese un Dios malo, no. Es que Él nos ha dejado de alguna manera elegir. Él no te va a pisar, no te va a maltratar, no te va a decir, te obligo a que te entregues a mí. No. Pero qué bueno cuando nosotros le decimos, Señor, ayúdame a acercarme a ti, ayúdame a conocerte, porque no está en mí, yo no, ¿cómo lo hago? Entonces te vas acercando, y yo me acuerdo que pasé la primera semana de mi vida que me entregué al Señor, lloraba, yo sabía que, porque estaba viendo la película de mi vida, todo lo que había hecho. Entonces ahí me di cuenta, y ahí viene Jesús, y te dice, pero yo di mi vida para esto, para limpiarte. Y cuando te quita todo ese peso, que es el pecado, cuando hablamos de toda esa... Porque te haces, la convicción de pecado solo viene así. Y cuando y entonces ahí ya te das cuenta de lo que quiere decir Nicodemo, ¿no? Jesús a Nicodemo. Eres un bebé. Y se ha quitado todo ese peso, empiezas a disfrutar, Claro, eres nuevo en las cosas de Dios, y luego eso, pues bueno, ahí viene la fe también, que Dios te va dando hambre por Él, y eso como hay que cuidarlo, claro. La vida cristiana es como un bonsái, que hay que cuidarlo, es como una plantita que si no la riegas, no la cuidas, pues al final la palabra ya nos dice, cuidar vuestra fe, que es mucho más preciosa que el oro. Por eso dice, lo compara con todo lo material. Todo lo que hay en este mundo no vale lo que vale la fe. Por eso Jesús dice que es el autor, el creador de la fe para ti y para mí. La inventó para nosotros. Y una vez que la recibimos, luego hay que cuidarla, hay que valorarla. Hay que cuidar la vida cristiana, ¿no? Hasta que nos vayamos con el Señor. ¿Sí o no? Amén. Bueno, ¿por qué estoy diciendo esto? Pues no lo sé. Pero está ahí. Ahora, otra cosa que quiero añadir en el mensaje. La segunda cosa a tener en cuenta para hacer la obra de Dios es, y aquí lo menciona seguido, primero la revelación. Acordaos, la iglesia no puede ser edificada con nuestros argumentos, nuestras historias, nuestro conocimiento, nuestro dinero. No, es el Espíritu Santo el que nos va a guiar. Y nosotros vamos a colaborar con todo lo demás, pero tiene que quedar claro eso, ¿no? Pero por otro lado, fíjate, después de decir, bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne y sangre, sino mi Padre que está en los cielos, aquí Jesús advierte ya de la oposición que va a haber para la obra. Vamos a tener oposición, hermanos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Ya está diciendo que no va a destruir, porque Jesús se va a encargar de edificar la iglesia, pero Él está hablando de la oposición también. La segunda cosa es, entonces, tener en cuenta que hay oposición a la hora de edificar. Estamos en una batalla, hermanos. Las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Pero sí es interesante que discernamos, ¿no? que entendamos, que sepamos, que tengamos en cuenta de que hay una guerra. Esto no nos va a venir la gente con flores, qué bonito, gloria a Dios, toda aleluya. No, hay gente que, ya dice la palabra, no tenemos lucha contra carne ni sangre, sino contra principados, contra potestades. Hay un mundo espiritual que no vemos y que está ahí. Y cuando hablamos de demonios, cuando hablamos de un mundo espiritual oscuro que viene a destruir, ya dice la palabra, Juan 10 dice que el diablo vino para robar, matar y destruir. Ese es su trabajo.
O sea, no nos asustemos de que Él va a hacer su trabajo, quiere hacer eso. Pero nosotros estamos en el bando, que eso es lo que sigue. Jesús dice que yo he venido para que tengáis vida. Entonces, miremoslo como un privilegio, decir, Señor, esos dramas, lo que dije antes de esas mujeres, ¿no? Esa chica, y son como dos partes que hay. Siendo cristiano hay una parte de dolor, de tristeza, porque tratamos con asuntos difíciles, duros, pero por otro lado, decir, qué bueno que Jesús está a nuestro lado, y que lo que estamos haciendo, hermanos, tiene, qué privilegio, ¿no? Qué valor tiene poder ayudar a una persona, poder ser parte de eso, poder decir, wow, a esta chica que le dejó, el otro día justo me dieron en una iglesia, me dieron 2 cajas de nectarinas, está arriba, y dije, ya sé para quién es una caja, y ya sé para quién es otra caja. Y, a ver, eso no es que, porque podemos caer solo en la obra social, la iglesia tiene que tener obra social también, pero nosotros sabemos que estamos construyendo puentes para poner a Jesús en su lugar, ¿no? Es la palabra, hermanos. Hay iglesias que solamente predican y no llevan un litro de leche a nadie. O sea, los extremos siempre, Jesús de hecho también daba de comer a la gente, va de la mano, predicaba pero daba de comer también. Entonces la iglesia tiene que estar sensible también, ¿no? En eso. Predicamos la palabra, pero también, ¿qué necesitas? ¿Sí o no? Sí. ¿Y por qué estoy diciendo eso? Pues tampoco lo sé. Ahora, en cuanto a la batalla que estamos enfrentando, y sigo adelante, Cristo, Jesús es el ejemplo ahí, ¿no? Enfrentó una lucha tremenda. Allí donde fue, igual que luego vemos en Pablo, ¿no? Allí donde iba, en 2 de Corintios, habla de que tuvo que salir corriendo de muchos sitios. Pasó por naufragios, azotes, le apedrearon. Digo, Dios mío. Y luego, muchos de los apóstoles murieron crucificados también. Pero hoy está pasando eso también. No pienses que eso solamente es en la Biblia. Hoy, si vas a Irán, si vas a países por ser cristiano, muchos están siendo perseguidos, muchos mueren. Tenemos un seminario para hermanos que han sido ex musulmanes, y uno de los maestros decía, la primera vez nos reunimos 50, pero la segunda vez ya faltaron 5 que habían muerto, y cada vez que se reunían, pues, o sea, imagínate la cosa terrible, ¿no? Hay una batalla ahí terrible. Aquí, gracias a Dios que, oye, no tenemos esa persecución, pero... Y eso también nos tiene que llamar, hermanos, a madurar desde aquí, orar por esos hermanos. Por eso hay un ministerio que es Puertas Abiertas, Open Door, que eso para mí es tremendo, pues, la obra que hacen, que están ayudando a la iglesia perseguida. Muchos lugares donde los hermanos están siendo perseguidos. Entonces, ya dice la palabra, ¿no?, que Jesús enfrentó ahí una batalla tremenda. Déjenme aquí solamente mencionar un versículo. Ruego a los ancianos, esto dice Pedro, 1 Pedro 5, ruego a los ancianos que están entre vosotros, yo también anciano con ellos y testigo de los padecimientos de Cristo, que soy también participante de la gloria que será revelada. Pero él es testigo y luego sufrió también, ¿no? Ahora, no os extrañéis, dice, cuando estamos en una lucha, ¿no? Dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas, dice Santiago 1:2. También en otro versículo dice que el diablo anda como león rugiente, mirando a quién devorar. O sea, estamos en una batalla, hermanos, tenemos que ser conscientes de eso. Y no nos extrañemos, cuando estás en un día de batalla o escuchas noticias que van contra la iglesia, al final contra las leyes de Dios, ¿no? Es porque hay una guerra de querer destruirnos, así. Entonces nosotros tenemos que, no ignoramos, ¿no?, las maquinaciones de la palabra, dice que no ignoremos las maquinaciones del diablo. Ahora, ahí es donde nuestra fe es sacudida en un sentido, pero se tiene que agarrar a la palabra, ¿no?, al Señor, ¿no? Entonces, eres padre de mentira.
Ahora, Josué y Caleb, rápido, quiero mencionar a ellos, son enviados como espías junto con 10 príncipes. Dice la palabra de Deuteronomio 31 y ahí habla en números. Y fueron enviados a la tierra prometida. Y cuando ellos, yo pensando en eso, digo, también a nosotros nos pasa igual, ¿no? Ellos vieron una tierra, la tierra que Dios les había prometido, pero había oposición ahí, había gigantes, había batalla por delante. Ahí había... Entonces, los que no eran cristianos, los que no creían de alguna manera, Josué y Caleb dice que ellos tenían una relación con Dios, y la palabra cuando nos habla de ellos nos pone como un ejemplo bueno de siervos de Dios, ¿no? Dice que tenían relación con el Señor y ellos habían escuchado la voz de Dios, sabían lo que el Señor quería de ellos. Cuando vemos el informe de los 10 espías, ellos dicen, hay una buena tierra, y eso es todo bien, pero ¿dónde está el énfasis de ellos? En los gigantes. Y entonces ya empieza un mensaje negativo. No vamos a poder, no podemos. ¿Por qué? Porque ya están pensando en ellos, están pensando en sus fuerzas, están pensando en armas que ellos tenían. Y claro que sí, si miramos nosotros la obra de Dios con nuestros ojos, si miramos Valdemoro, si miramos lo que tenemos a nuestro alrededor, ¿cómo vamos a hacer la obra de Dios? Es imposible. Si es con nuestras fuerzas. Por eso es el Espíritu Santo otra vez. Él es Dios, y Él es el que toca, Él es el que hace, el que nos guía, el que hace los milagros. ¿Quién es? Él. Entonces tenemos que creer en Dios, hermanos, creer en Él. Señor, tú vas a hacer tu obra. Ahora Josué y Caleb se esforzaron, y no, que mira que la tierra, y nos lo vamos a comer con patatas. ¿Por qué? Porque ellos sabían que Dios estaba con ellos. Dice, yo os envío a una tierra, dice la palabra tal cual, la cual yo ya os la he dado. Ir, hay que ir. La lucha está. Pero ahí es donde nosotros, y nuestra fe, ¿dónde va a crecer? En la lucha, en la guerra. Para otro mensaje que tengo, el título que tengo es: ningún buen marinero se hizo buen marinero en el puerto. Es así. Qué bonito ahí en el puerto paseando como marinero. No. Porque el barco está afuera. Ahí vienen las olas, y ahí es donde tú vas a ser ese buen marinero. Un buen cristiano, ¿dónde está ese buen cristiano? Cantando aquí, gloria a Dios, gracias Israel por la música. Eso nos ayuda, nos motiva, no sé. Pero, y aquí tenemos el traje de gala, ¿eh? Pero, Rafa, si vamos a la guerra no te vas a ir con el traje de gala. Ahí te vas a tener que poner bien, ahí hay otro traje, el de combate. Entonces aquí venimos todos los domingos con el traje de gala, pero luego hay que remangarse, ponerse a orar, apartar tiempo, ser muy selectivos de nuestra vida, hacer una buena, tener una buena agenda, decir, Señor, este tiempo es para ti. El devocional no lo perdamos, hermanos. El tiempo de oración, Señor, ayúdame. Ay, Señor, mira, hay una vecina ahí que me tiene ya la cabeza como un bombo. El compañero este de trabajo que si no me ayuda lo voy a estrangular un día, Señor. Haz algo. Nos ponemos ahí. A la otra que me cae muy bien, ya directamente le digo, ¿cómo te puedo ayudar? Venga. Tenemos que ir levantando puentes. Entonces es una iglesia que va a ser como una red de araña. Y nuestra influencia iba a ir pum, pum, pum. Y un día te van a decir, uy, ya me viene este loco, Dios mío, que me viene hablando de Dios. Pero no te preocupes, porque el Señor ahí te va a abrir las puertas. Al final, como pasó con nosotros. Bueno, ahora, pensando ya, aquí termino el segundo punto, con Josué y Caleb. Ellos trajeron un informe. El informe de Josué no negaba la batalla, pero había una palabra de fe ahí. El Señor está con nosotros. Y eso es lo que Dios quiere para nosotros. No negar, como decía uno, tú confiesa que no te duele la cabeza. Y dice, hombre, pero me duele la cabeza. Que me duele, que va a hacer, proclama, sí proclamo, pero me duele la cabeza. Pero voy a confiar en Dios, ese es el tema. La vecina que es un dolor de cabeza, está ahí, pero vamos a pensar en Dios, cómo Él piensa. Porque nos podemos quedar solamente con que, me la quito y decir, no, Señor, haz algo. Y ahí es donde el Señor quiere meterse con nosotros. Venga,
Vamos a ver, vamos a levantar un puente, a ver cómo vamos a... Yo creo que ahí es donde tenemos que dar los pasos, ¿no? Entonces, que nuestra lucha, que la batalla no cambie nuestro informe. El informe tiene que ser la lucha, sí, la batalla. La gente, los estrategas, ¿no? En guerras y en eso, ellos conocen y al final, ¡pum!, saben cómo actuar, cómo hacer, cómo tenemos que ir, con qué tipo de armamento usar. Acuérdense que no ignoremos la oposición que hay, pero acuérdense que nuestras armas no son carnales. Son poderosas para la destrucción de fortalezas, ¿no? Bueno, y una cosa más, y ya con esto voy a terminar. Tenemos primero la proclamación, ¿no?, del saber que la obra de Dios se va a edificar sobre la revelación de Dios. Si no hemos conocido al Señor, pues entonces ya imposible. El nuevo nacimiento, el ser testigos, eso viene de parte de Dios, ¿no? Entonces, número 2, tenemos el reconocer que hay una batalla. Y hay una cosita, déjenme decir, hermanos, somos un cuerpo. Yo sé que hay comandos que nos lanzan, hay igual un grupo de 8 o 10 personas que van a un sitio ahí, pero van apoyados por un ejército, ¿no? Entonces, si vamos aquí también pensando en eso, la iglesia no vamos por libre, hoy voy a meterme en un patrón, no, que estemos en oración, ¿no? Que estemos atentos y contemos también eso. Oren por esta, mira, por la vecina esa, que me tiene hasta el gorro, pero vamos a orar por ella. O situaciones, hermano, la iglesia tiene que moverse en una dirección, ¿no? De saber que somos un cuerpo, un edificio, un rebaño. En Corintios dice: la mano no le dice al ojo, no te necesito, sino que somos partes. No estás solo. Pero hay una cosa, y aquí tiene que ver también, que es muy importante esto, dice: y a ti te daré las llaves del reino de los cielos. Y todo lo que atares en la tierra será atado en los cielos, y todo lo que desatares en la tierra será desatado en los cielos. Y aquí hay algo importante, muy importante, hermanos, y es la autoridad que Dios nos da. Conoces al Señor, sabes que hay una guerra, no la vas a... eso está ahí, pero Dios está contigo. Y eso es lo importante, ¿no? La autoridad, las llaves, cuando habla de aquí, te daré tenemos el respaldo de parte del Señor, ¿no? Y aquí me gusta pensar en ese pasaje, ¿no? Sobre todo pasaje que englobaría ya, para terminar este punto, sería cuando dice: no te dejaré ni te desampararé. Yo estoy contigo. Entonces, no hay mayor autoridad, ¿no? No hay mayor... Claro que habla de obediencia, ¿no? La autoridad de Dios viene por obedecer a Dios. No viene porque yo soy... No. Si obedecemos la palabra, si vivimos, vamos a tener ahí el respaldo del Señor, ¿no? Entonces... Y ahí podríamos hablar en el último capítulo. Si pueden leer el último capítulo 24 de Lucas, ahí también es muy interesante, porque después de mandarles a predicar, de proclamar quién es Jesús y de que este mensaje se anuncie, lo último que les dice: pero esperad, porque no lo podéis hacer otra vez en vuestra carne, no podéis proclamar la palabra así a la aventura. Yo os voy a dar el Espíritu Santo para que lo podáis hacer. Otra vez, no es con ejército, no es con espada, es el Espíritu Santo. La autoridad, hermanos, ya el Señor nos ha dado. El Señor ya es el tiempo, la iglesia. Los tiempos que nos tocan vivir tienen que ver con ya estar atentos, discernir bien qué está pasando en el mundo, los tiempos que estamos... Se está hablando mucho de la venida de Jesús, y es que todo va en esa dirección. Están hablando otra vez de guerra, que si Taiwán, con China, bueno, aparte de lo de Ucrania, aparte de todo lo que está pasando, en cualquier momento, cualquier cosa, pero la iglesia tiene que proclamar, ¿no? Y tiene que nuestra voz se escuche, que nuestra voz no sea una voz indiferente, ¿no? Que tu vida se note donde estés. Entonces, vamos a orar. Y me gustaría orar en 3 direcciones. Entonces,
Que el Señor nos ayude a edificar sobre su palabra, sobre lo que Él ha dicho, esa dependencia, ¿no? Ese descanso del Señor, esa revelación que viene de Él. Tenía otro pasaje que no os he compartido, pero bueno, hay muchos hombres y mujeres que al final he pensado en Moisés cuando dice que subió al monte. Que nos ayude el Señor a acercarnos cada día, a subir ese monte para buscarle, decir, Señor, allí es donde encuentro la palabra, la dirección para mi vida. También a estar firme en medio de la lucha, a reconocer que hay una batalla. Que la lucha no nos aparte de Dios, hermanos. Que las guerras, igual que en un matrimonio, las crisis no nos tienen que dividir, las crisis nos tienen que unir como matrimonio. Que podamos buscar como familia a Dios. Señor, tenemos un problema, pero no nos vamos a dividir, al contrario, nos vamos a unir más, para saber que de ti viene una dirección, de ti viene una salida. Y eso va a hacer que nuestra fe, hermanos, crezca. Y por otro lado también a disfrutar de su presencia, ¿no? La dirección del Espíritu Santo. Hermano, tú tienes poder, acuérdate, tú tienes poder no tuyo, sino que Dios te da poder para ir a hacer su obra. Entonces déjate, o deja, que me lo digo a mí también, dejémonos de mirar como poquita cosa. Sí, con humildad, pero en Dios somos fuertes, hermanos. Todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Ahora, no para hacer lo que me dé la gana, para ir a hacer su obra, ¿no? Para hacer todo lo que Él me pone. Oramos.